Hubo un hombre que escribió los himnos que pusieron a bailar a México entero, que llenó estadios en todo el mundo, que vendió más de 100 millones de discos, y que durante años no pudo cantar sus propias canciones sin que alguien lo demandara. Si crees que conoces la historia de John Fogerty, prepárate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos no aparece en ningún documental de televisión, no se enseña en las escuelas de música, y la industria del entretenimiento ha preferido mantener en segundo plano durante décadas. La historia real de Fogerty es la de un hombre que creó algo que el mundo entero amó, y que sin embargo pasó la mayor parte de su vida peleando para recuperar lo que siempre fue suyo. Llevo años estudiando las grandes leyendas del rock clásico, revisando entrevistas, documentos legales, declaraciones de personas cercanas a la banda, y lo que encontré sobre Fogerty me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede alguien perder la propiedad de las canciones que escribió con sus propias manos? ¿Qué clase de contrato convierte al creador en un extraño dentro de su propia obra? ¿Y qué le costó a John Fogerty, en términos humanos, cargar con esa historia durante más de 2 décadas? Hay algo más. Algo que tiene que ver con su hermano Tom, con una decisión que John tomó dentro de la banda y que Tom nunca pudo perdonarle. Una ruptura tan profunda que lo separó hasta el día en que Tom dejó este mundo, sin que los dos hermanos hubieran logrado hacer las paces completamente. Eso lo revelaremos al final porque es la pieza que cambia la forma de entender todo lo demás. ¿Sabías que John Fogerty fue demandado por sonar demasiado parecido a sí mismo? Suscríbete si amas la música que marcó generaciones, porque esta historia merece ser contada y recordada. El 7 de mayo de 1945, en Berkeley, California, nació John Cameron Fogerty, no en el pantano, no en el sur profundo de Estados Unidos que tanto describiría en sus canciones, sino en una ciudad universitaria del norte de California, en un vecindario de clase trabajadora donde el dinero siempre fue escaso y las ilusiones abundaban más que los recursos. Su padre, Galen Robert Fogerty, trabajaba en empleos modestos. Su madre, Lucille, era la que mantenía el hogar con una disciplina que sus hijos recordarían siempre. John fue el quinto de 6 hermanos y desde muy pequeño aprendió que en esa casa había que ganarse el espacio. Los Fogerty no eran pobres en el sentido de no tener que comer, pero tampoco sobraba nada. Esa experiencia de escasez, de vivir con lo justo, de ver a los adultos trabajar duro sin llegar a ningún lado, se quedó grabada en John de una manera que décadas después definiría completamente el sonido de su música. Cuando John tenía 10 años, su padre abandonó la familia, se fue, así, sin más, y eso cambió todo. La madre tuvo que trabajar doble, los hermanos mayores asumieron responsabilidades que no les correspondían por su edad, y John, siendo aún un niño, comenzó a buscar en la música algo que llenara ese espacio enorme que su padre había dejado. Encontró una guitarra vieja en algún rincón de la casa, aprendió a tocar el solo y descubrió que cuando tenía ese instrumento entre las manos, el mundo de afuera dejaba de importar por un rato. Pero hay algo en la infancia de John Fogerty que muy poca gente conoce y que es fundamental para entender lo que vino después. Desde pequeño, John fue un niño obsesionado con el control. Quería controlar lo que tocaba, cómo sonaba, qué dirección tomaba la música. Sus hermanos lo recordarían como alguien que tenía ideas muy claras y que le costaba trabajo ceder ante las ideas de los demás. Eso que en un niño podría parecer terquedad, en un artista adulto se convertiría en el motor de toda su obra y también en la fuente de sus mayores tragedias. Su hermano Tom era 3 años mayor que él, y Tom también tocaba música. Fue Tom quien primero se interesó en formar una banda, Tom quien primero hizo los contactos, Tom quien en muchos sentidos abrió la puerta por la que John después entraría. Esa dinámica entre los dos hermanos, el mayor que abre el camino y el menor que termina dominando todo, es la clave de una historia que tomará años en explotar, pero que explota de una manera brutal. En 1959, con 14 años recién cumplidos, John Fogerty se juntó con un grupo de amigos del vecindario para tocar música. Entre esos amigos estaban Stu Cook, que tocaría el bajo, y Doug Clifford, que se sentaría detrás de la batería. El grupo se llamó en un principio The Blue Velvets, un nombre que sonaba más a grupo de salón de baile que a lo que después se convertiría, pero ahí estaban ya los 3/4 de lo que sería Creedence Clearwater Revival. Y ya desde esos años de adolescentes era evidente quién mandaba musicalmente, John. Tom Fogerty se unió poco después, y el círculo quedó completo. Lo que nadie sabía en ese entonces es que esos 4 muchachos de Berkeley estaban a punto de crear algo que el mundo entero, incluido México, adoptaría como si fuera propio. Pero antes de llegar a ese punto tendrían que pasar años de fracasos, humillaciones, contratos ruinosos y decisiones que algunos de ellos lamentarían el resto de sus vidas.
En 1964, la banda firmó su primer contrato discográfico con Fantasy Records, un sello pequeño de San Francisco fundado por un hombre llamado Saul Sáenz. Ese nombre, Saul Sáenz, hay que recordarlo bien, porque Saul Sáenz se convertiría en el gran villano de esta historia, o al menos en el personaje al que John Fogerty culparía de casi todo lo malo que le ocurrió durante las siguientes 3 décadas. El contrato que firmaron era, por decirlo de una manera suave, desastroso para los músicos. En la industria musical de los años 60, los artistas jóvenes sin experiencia legal firmaban lo que les ponían enfrente porque la alternativa era no firmar nada y seguir tocando en bares pequeños. Fantasy Records les ofreció la oportunidad de grabar, de tener distribución, de existir como banda profesional. Y ellos firmaron sin leer bien la letra pequeña, o leyéndola pero sin entender exactamente lo que estaban cediendo. Lo que cedieron fue enorme, los derechos de publicación de sus canciones. Eso significaba que las regalías que generaran las composiciones de John Fogerty, que era quien escribía casi todo, irían a manos del sello. ¿John cobraría como intérprete? Sí. Pero como compositor, el dueño real de sus canciones sería Fantasy Records, y por extensión, Saul Sáenz. Durante los primeros años, eso no pareció tan grave. La banda no era famosa todavía. Las canciones no generaban millones, el contrato era opresivo en papel, pero sus consecuencias reales aún no se sentían. Lo que sí se sentía era la frustración de Fogerty ante las limitaciones que el sello les imponía. Fantasy Records quería que grabaran versiones de canciones de otros artistas, que siguieran las tendencias del momento, que fueran una banda comercial y maleable, y John Fogerty no era ninguna de esas cosas. Pasaron 4 años. 4 años de grabaciones que no llegaban a ningún lado, de singles que no sonaban en la radio, de giras pequeñas por California donde el público era escaso. 4 años en los que cualquier otro grupo se habría rendido y disuelto. Pero algo mantenía a esos 4 juntos. Tal vez era la amistad de toda la vida. Tal vez era la certeza de Fogerty de que tenía algo dentro que aún no había podido sacar completamente. Tal vez era simplemente la terquedad de quien no acepta que su sueño termine antes de empezar. En 1967 la banda cambió su nombre. Los Blue Velvet se habían convertido antes en The Golliwogs, otro nombre que no funcionó, pero en ese año decidieron llamarse Creedence Clearwater Revival. El nombre venía de 3 fuentes distintas. Creedence del apellido de un amigo, Clearwater de un anuncio de cerveza que Stu Cook vio en televisión, y Revival porque la banda sentía que estaba resucitando musicalmente después de años de estancamiento. Y vaya que fue un resucitar. En 1968, Creedence Clearwater Revival lanzó su primer álbum, y aunque ese disco no fue un éxito inmediato, contenía señales de lo que estaba por venir. La banda había encontrado su sonido, un rock que bebía del country, del blues, del soul sureño, pero que venía de 4 muchachos del norte de California que nunca habían vivido en el sur. Ese es uno de los grandes misterios creativos de John Fogerty. ¿Cómo logró sonar tan auténticamente sureño siendo de Berkeley? La respuesta está en los discos que escuchó de niño: Little Richard, Howling Wolf, Elvis en sus primeras grabaciones con Sun Records. Fogerty absorbió esa música desde pequeño y la hizo suya de una manera tan profunda que cuando la sacó convertida en sus propias canciones, sonaba genuina aunque fuera una reconstrucción. Era música de pantano hecha por un chico de ciudad. Y funcionó de una manera que nadie esperaba. El segundo álbum, Bayou Country, llegó en enero de 1969 y con él llegó una canción que cambiaría todo, Proud Mary. Una historia sobre una rueda de barco girando en el río, sobre personas que trabajan en el agua, sobre una libertad que huele a barro y a vapor. John Fogerty la escribió en un día, según contaría él mismo años después. La escribió después de recibir su carta de baja del ejército, después de pasar 2 años cumpliendo con el servicio militar en una base en California sin ser enviado a Vietnam, y sintiendo que por fin era libre de hacer lo que quisiera con su vida. Proud Mary llegó al número 2 de las listas en Estados Unidos. Y algo increíble comenzó a pasar. En México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en toda América Latina la canción se escuchaba en radios, en fiestas, en cantinas. Gente que no hablaba inglés cantaba Rolling, Rolling, Rolling on the River sin saber exactamente qué significaba, pero sintiéndolo de una manera que iba más allá de las palabras. ¿Por qué Creedence conectó tan profundamente con el público latinoamericano, y especialmente con el mexicano? Esa es una pregunta que los musicólogos han debatido durante décadas. Parte de la respuesta está en el ritmo. La música de Creedence tiene un pulso que se parece al de ciertos géneros latinos, una cadencia que invita al movimiento físico de una manera que otros grupos de rock anglosajón no tenían. Pero hay algo más.
Las letras de Fogerty, aunque en inglés, hablaban de temas universales: la pobreza, el trabajo duro, la tierra, el río, la gente sencilla que sobrevive. Esos temas resonaban en México de una manera que el rock psicodélico de San Francisco o el hard rock británico jamás podrían haber logrado. Creedence sonaba algo que los mexicanos reconocían aunque no pudieran nombrarlo. Y entonces llegó 1969, el año en que todo explotó. 1969 fue el año de Creedence Clearwater Revival de una manera que pocas bandas en la historia del rock pueden reclamar. Lanzaron 3 álbumes en 12 meses. 3. Bayou Country en enero, Green River en agosto y Willie and the Poor Boys en noviembre. Cada uno contenía canciones que se convertirían en clásicos instantáneos. Green River, Bad Moon Rising, Lodi, Fortunate Son, Down on the Corner, Midnight Special. El volumen de material de primera calidad que Fogerty produjo ese año es simplemente difícil de explicar racionalmente. Era como si tuviera una represa que llevaba años acumulando presión y que de repente se rompió. Fortunate Son merece un párrafo aparte. Esa canción, grabada en una sola tarde según los registros del estudio, es una de las declaraciones políticas más potentes en la historia del rock. Fogerty la escribió pensando en los hijos de senadores y presidentes que no iban a Vietnam mientras los hijos de gente humilde morían allá. Algunos nacen ondeando la bandera, hijos de senadores, hijos de millonarios, pero en México esa canción se tocaba en los bailes de quinceañera, se bailaba en las cantinas de Guadalajara. Se cantaba a gritos en los estadios sin que nadie supiera exactamente de qué hablaba, y sin embargo la sentían. Porque la rabia de Fogerty, aunque apuntaba hacia la política estadounidense, era una rabia que cualquier persona que ha sentido que las reglas están hechas para otros podía entender. En agosto de ese mismo año, Creedence tocó en Woodstock, el festival que definiría una generación. Tocaron de madrugada después de la Grateful Dead ante un público que llevaba horas despierto y que para ese momento ya estaba en un estado de agotamiento colectivo. John Fogerty recordaría ese concierto no con orgullo, sino con frustración. Sentía que no habían dado su mejor actuación, que las circunstancias no habían sido las ideales, que la actuación de Creedence en Woodstock no reflejaba lo que la banda era capaz de hacer. Por eso, durante décadas, Fogerty se negó a que las grabaciones del concierto de Creedence en Woodstock fueran incluidas en los documentales y álbumes del festival. Y esa negativa le costaría otra pelea legal años después. Pero eso viene más adelante. Lo que importa entender de 1969 es que Creedence Clearwater Revival era en ese momento probablemente la banda de rock más popular del mundo. No los Beatles, que estaban en sus últimos meses juntos. No los Rolling Stones, que ese año vivieron la tragedia de Altamont. Creedence, 4 muchachos de Berkeley que sonaban a pantano y a libertad. Y justo cuando estaban en la cima, comenzó la grieta. La grieta tenía nombre: Tom Fogerty, el hermano mayor, el que había abierto las puertas, el que había conseguido las primeras tocadas, el que había sido durante años el líder nominal del grupo antes de que John tomara el control absoluto. Tom era un músico sólido, un buen guitarrista rítmico, pero dentro de Creedence su rol había quedado reducido al mínimo. John escribía todas las canciones, John decidía el sonido, John dirigía los ensayos, John hablaba con el sello. John era Creedence, y todos en la banda lo sabían, incluido Tom. Durante los primeros años de éxito, Tom lo aceptó. Quizás pensó que era temporal, quizás esperaba que su hermano menor le cediera más espacio conforme la banda creciera, pero John no cedía espacio. No porque fuera malicioso, sino porque musicalmente era incapaz de soltar el control. Tenía una visión muy precisa de cómo debía sonar Creedence, y cualquier elemento que se desviara de esa visión lo perturbaba. En 1970 la tensión llegó a un punto crítico. Los otros 3 miembros de la banda, Tom, Stu Cook y Doug Clifford, le plantearon a John que querían tener más participación creativa. Querían componer canciones, querían que sus ideas musicales fueran consideradas. John, después de pensarlo, accedió a un experimento. El álbum Pendulum de 1970 incluiría algunas contribuciones de los otros miembros. El resultado fue Mardi Gras, lanzado en 1972, y fue un desastre. No porque las canciones de los otros fueran necesariamente malas, sino porque sin la visión de Fogerty el álbum carecía de la cohesión que hacía grande a Creedence. Las críticas fueron devastadoras. El público no lo recibió con entusiasmo. Y John Fogerty, lejos de sentir que el experimento había sido justo, sintió que le habían demostrado exactamente lo que siempre había pensado, que Creedence era él. Pero el daño estaba hecho. Tom Fogerty se fue. En enero de 1971, antes de que Mardi Gras siquiera se grabara, Tom anunció que dejaba la banda.
Se fue en silencio, sin un comunicado dramático, sin declaraciones públicas llenas de veneno. Simplemente se fue, y la relación entre los dos hermanos, que ya estaba deteriorada, empezó a enfriarse de una manera que ninguno de los dos sabría cómo detener. Lo que pasó entre John y Tom Fogerty en los años siguientes es una de las historias más dolorosas en la historia del rock. Y la revelaremos en unos momentos, porque cambia completamente la forma de ver a John Fogerty. Sin Tom, Creedence intentó continuar como trío durante unos meses, pero la energía no era la misma. Stu Cook y Doug Clifford habían visto cómo Mardi Gras había sido recibido. Habían sentido el peso de trabajar con alguien que tenía el control absoluto y que no lo soltaría jamás. La banda se disolvió oficialmente en octubre de 1972. 4 años y medio después de su primer éxito, 4 años y medio en los que habían lanzado 7 álbumes de estudio, habido tocado en Woodstock, vendido decenas de millones de discos en todo el mundo y se habían convertido en la banda favorita de millones de personas en América Latina que ni siquiera hablaban su idioma. Y entonces John Fogerty se quedó solo, con su guitarra, con su voz, con sus canciones, o eso creía, porque las canciones ya no eran suyas. Ese contrato firmado en 1964 con Fantasy Records había cedido los derechos de publicación de toda la música grabada por Creedence a Saul Zaentz. Eso significaba que cada vez que sonara Proud Mary en la radio, cada vez que alguien comprara un disco de Creedence, cada vez que una película usara Bad Moon Rising, el dinero de esas regalías iba a Fantasy Records, a Saul Zaentz, no a John Fogerty. Fogerty podía seguir actuando en vivo y tocando esas canciones, podía cobrar como intérprete en ciertas circunstancias, pero el alma de esa música, la propiedad de esas composiciones pertenecía a otra persona. Legalmente, en papel, firmado y sellado. Para cualquier artista, eso es una herida. Para John Fogerty, que había construido toda su identidad alrededor de esas canciones, que las había escrito desde las tripas, que había puesto en ellas su infancia sin padre, su miedo al ejército, su amor por la música del sur que nunca había conocido, esa pérdida fue algo que tardaría décadas en procesar. Su respuesta inicial fue sorprendente y valiente al mismo tiempo. Se negó a tocar las canciones de Creedence en sus actuaciones en solitario. Durante años, John Fogerty salía al escenario sin tocar Proud Mary, sin tocar Bad Moon Rising, sin tocar Fortunate Son. El público las pedía a gritos. Él se negaba. Prefería tocar canciones nuevas, canciones que sí le pertenecían, antes que enriquecer a Saul Zaentz cada vez que abriera la boca. Esa decisión le costó. Le costó en términos de taquilla, porque la gente quería escuchar los clásicos. Le costó en términos de cobertura mediática, porque los periodistas no entendían por qué un artista renunciaba a su propio catálogo. Y le costó emocionalmente, porque cada noche que salía al escenario y no tocaba esas canciones era una noche en que le recordaba a sí mismo lo que había perdido. Su carrera en solitario durante los años 70 fue irregular, lanzó álbumes bajo seudónimos, experimentó con diferentes sonidos, grabó música que no tenía nada que ver con Creedence. Parte de esa exploración era genuina curiosidad artística. Pero otra parte era la imposibilidad de seguir haciendo lo que mejor sabía hacer sin que le doliera. Las canciones de Creedence eran su obra maestra, y esa obra maestra vivía en manos de alguien más. En 1985, después de años de silencio relativo, John Fogerty lanzó un álbum en solitario que se convertiría en un éxito inesperado, Centerfield. El álbum llegó al número 1 en Estados Unidos. El single del mismo nombre, una oda al béisbol y a la segunda oportunidad, se convirtió en uno de los temas más usados en los estadios deportivos de todo el país. Fogerty estaba de vuelta. La gente lo había extrañado. La industria lo recibió con los brazos abiertos. Y entonces Saul Zaentz lo demandó. La demanda de Zaentz contra Fogerty en 1985 es uno de los episodios más absurdos en la historia legal de la música. Zaentz alegó que una de las canciones nuevas de Fogerty, The Old Man Down the Road, sonaba demasiado parecida a Run Through the Jungle, una canción de Creedence de 1970. Y como los derechos de Run Through the Jungle pertenecían a Zaentz, consideraba que Fogerty le estaba robando. Piénsalo un momento, un hombre fue demandado por sonar demasiado parecido a sí mismo. John Fogerty había escrito ambas canciones. Las dos salían de la misma cabeza, de las mismas manos, del mismo estilo que había desarrollado durante décadas. Pero como una pertenecía legalmente a Zaentz, Zaentz consideraba que tenía derecho a demandar al propio autor por escribir con su propio estilo. El caso llegó a los tribunales. Y en uno de los momentos más extraordinarios en la historia judicial de la música, John Fogerty subió al estrado, tomó una guitarra y tocó ambas canciones en vivo ante el jurado para demostrar que eran diferentes.
Que sí, compartían elementos estilísticos porque ambas venían del mismo hombre, del mismo cerebro musical, del mismo John Fogerty, pero que no eran la misma canción. El jurado falló a favor de Fogerty. Sáenz perdió. Pero el proceso lo había costado años de energía, dinero y una angustia que Fogerty describiría en entrevistas posteriores como algo que casi lo destruye por dentro. El dinero era lo de menos. Lo que destruía era la humillación, el hecho de que el sistema legal hubiera permitido que alguien llegara tan lejos en algo tan ridículo. Y hay algo que Fogerty reveló años después que muy poca gente conoce. Durante ese periodo de demandas y peleas legales hubo momentos en que estuvo a punto de dejar la música para siempre. Eso lo contaremos en detalle más adelante, porque explica una decisión que tomó en esos años y que afectó a alguien muy cercano. Sáenz no se detuvo ahí, presentó otra demanda, esta vez alegando que una canción llamada Sans Can Dance, en la que Fogerty describía a un personaje llamado Sans que era un cerdo que robaba el dinero de la gente, era una referencia directa y difamatoria hacia él. Fogerty cambió el título de la canción a Vans Can Dance para los lanzamientos posteriores, pero el daño ya estaba hecho. La segunda demanda también fue eventualmente desestimada, pero el patrón quedó claro: Saul Sáenz tenía los recursos legales y la determinación de hacer la vida imposible a John Fogerty cada vez que pudiera. La relación entre estos dos hombres es una de las más complicadas y dolorosas en la historia del negocio musical. Sáenz, por su parte, fue también el productor de películas que ganaron el Oscar como Amadeus y El paciente inglés. Era un hombre de negocios sofisticado, respetado en la industria, con una reputación pública impecable, y al mismo tiempo era el hombre que, según John Fogerty, le había arrebatado su obra y lo había perseguido legalmente durante décadas. Esas dos versiones coexistieron durante mucho tiempo sin que nadie pudiera juzgar con certeza quién tenía razón en todo. Lo que sí está documentado, lo que está en los registros legales, es que los contratos firmados en los años 60 le quitaron a Fogerty la propiedad de sus canciones y que esa pérdida definió su vida durante 30 años. Mientras John peleaba sus batallas legales y artísticas, su hermano Tom seguía su propio camino. Después de dejar Creedence en 1971, Tom grabó álbumes en solitario que tuvieron una recepción modesta. No alcanzó el éxito que esperaba. No llegó a ser el artista que soñaba ser fuera de la sombra de su hermano menor. La relación entre los dos hermanos en los años 70 y 80 se podría describir como una ausencia. No había grandes peleas públicas, no había declaraciones de odio en la prensa, simplemente no se hablaban. O se hablaban poco, con esa frialdad que es peor que el conflicto abierto porque no deja espacio para la resolución. Tom Fogerty tenía sus razones. Había sentido que John lo había desplazado dentro de su propia banda, que había sido tratado como un músico de segunda en un proyecto que él también había ayudado a construir. Esa herida no es pequeña. Cuando eres el hermano mayor, cuando tú abres la puerta y luego te encuentras tocando en los márgenes mientras tu hermano menor toma todas las decisiones, eso deja una marca que no se borra fácilmente. John, por su parte, tenía sus propias razones. Sentía que las decisiones que había tomado eran las correctas musicalmente, que si hubiera cedido más control, Creedence no habría sido Creedence, que la calidad de la música justificaba el método. Esa lógica tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte de ceguera, la ceguera del perfeccionista que no puede ver el costo humano de sus decisiones. Lo que ocurrió entre los dos hermanos en los últimos años de vida de Tom es algo que John Fogerty ha mencionado en entrevistas con una emoción que no puede disimular, y cuando lo revele entenderás por qué esta historia no termina con un final feliz sencillo. Tom Fogerty fue diagnosticado con tuberculosis a mediados de los años 80. La enfermedad lo debilitó progresivamente y en septiembre de 1990 Tom Fogerty murió, tenía 48 años. John y Tom no habían llegado a una reconciliación completa antes de ese momento. Habían tenido algún contacto en los últimos años, algunas conversaciones, algunos intentos de acercar posiciones, pero la brecha que se había abierto dentro de Creedence 20 años antes nunca se cerró del todo, y cuando Tom se fue, John se quedó con esa cuenta pendiente, con esa conversación que nunca terminó de tener, con ese peso que, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, lo acompañó durante mucho tiempo. La muerte de Tom fue un punto de quiebre en la vida interior de John Fogerty, un recordatorio brutal de que las peleas de negocios y de ego pueden consumir años de relación que después no se recuperan, que el tiempo que no se usa para resolver una herida entre personas que se aman es tiempo que puede perderse para siempre. Y eso, paradójicamente, fue lo que comenzó a abrir algo en Fogerty, no de inmediato. Los procesos de duelo y de transformación personal raramente son inmediatos, pero la muerte de Tom plantó una semilla. Si la historia de estos dos hermanos te llegó al corazón, si reconoces en ella algo de tu propia vida, suscríbete a este canal.
porque aquí se cuentan las historias que la industria prefiere que no sepas, con la honestidad que estas leyendas se merecen. A principios de los años 90, John Fogerty estaba en un momento complicado. Su carrera en solitario había tenido altibajos. Las peleas legales con Sáenz continuaban. La industria musical estaba cambiando radicalmente con la llegada del grunge y el rock alternativo, géneros que miraban hacia el pasado de manera muy diferente a como lo hacía Fogerty, y encima de todo cargaba con el peso de la muerte de su hermano. Pero algo empezó a cambiar, en parte gracias a una mujer. En 1988, John Fogerty conoció a Julie Lewiecki, quien se convertiría en su segunda esposa. La relación con Julie fue, según todo lo que Fogerty ha dicho públicamente, algo que lo cambió desde adentro. Ella lo ayudó a reconectar con partes de sí mismo que había enterrado bajo años de peleas legales y conflictos. Lo animó a volver a tocar sus canciones en vivo, incluidas las de Creedence, a pesar del dolor que eso representaba. Le recordó que esas canciones eran suyas en el único sentido que importaba, las había escrito él, vivían en él, y ningún papel legal podía quitarle eso. Ese proceso de reconexión fue lento, no ocurrió de un día para otro, pero gradualmente Fogerty comenzó a tocar de nuevo canciones de Creedence en sus conciertos. Comenzó a hablar de esa época de su vida con menos amargura y más honestidad. Comenzó a entender que el rechazo a esas canciones era también una forma de rechazar una parte de sí mismo. En 1993 tocó con el resto de los miembros sobrevivientes de Creedence, Stu Cook y Doug Clifford, en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue una de las pocas ocasiones en que los tres volvieron a estar en el mismo escenario después de la disolución. No fue una reunión cálida ni sentimental, las tensiones entre ellos seguían siendo reales. Pero fue un momento importante. Y en 1998, algo que llevaba décadas siendo impensable ocurrió finalmente. Saul Sáenz vendió Fantasy Records. El sello cambió de manos. Y con ese cambio la situación de Fogerty respecto a los derechos de sus canciones también comenzó a cambiar. No de forma inmediata ni completa, pero la sombra de Sáenz sobre su vida se redujo de manera significativa. Pero la historia no termina aquí. Lo que Fogerty hizo en los años siguientes y la forma en que finalmente se reconcilió con su pasado, incluyendo algo que tiene directamente que ver con México, es lo que convierte esta historia en algo más que la biografía de un músico, y está a punto de revelarse. En 1997, John Fogerty lanzó Blue Moon Swamp, un álbum que le tomó más de 3 años grabar y que ganó el Grammy al mejor álbum de rock del año. Fue una declaración pública de que Fogerty seguía siendo relevante, que su voz y su guitarra no habían perdido nada, que el hombre que había escrito Proud Mary a los 23 años seguía teniendo algo que decir a los 52. El Grammy fue importante, pero lo que importó más fue lo que significó personalmente. Fogerty había tardado años en hacer ese disco no porque no tuviera ideas, sino porque cada vez que intentaba grabar se bloqueaba. Las peleas legales, la muerte de Tom, los años de amargura habían creado en él una especie de cortocircuito creativo. El proceso de hacer Blue Moon Swamp fue también un proceso de aprender a confiar de nuevo en sí mismo, de entender que podía crear algo nuevo sin que el peso del pasado lo aplastara. Y entonces comenzó el periodo más largo y más fructífero de su relación con el público. Las giras de John Fogerty a partir de los años 2000 se convirtieron en eventos donde las canciones de Creedence volvían a sonar con la intensidad original. Fortunate Son, Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain, Down on the Corner. Fogerty las tocaba todas, las tocaba con una entrega que sorprendía incluso a quienes lo habían visto actuar en los años 60. Algo había cambiado en él, había hecho las paces, no completamente, no sin cicatrices, pero de alguna manera funcional con ese capítulo de su vida. Las canciones ya no le dolían de la misma manera. O quizás le dolían, pero había aprendido a usar ese dolor como combustible en lugar de como freno. ¿Y México? ¿Qué tiene que ver todo esto con México? En varias entrevistas a lo largo de los años 2000, Fogerty fue preguntado sobre el fenómeno de la popularidad de Creedence en América Latina, y su respuesta siempre fue honesta. Al principio no lo entendía del todo. Sabía que sus discos se vendían bien en América Latina, que la radio los pasaba constantemente, que había un afecto especial por su música en esa región del mundo. Pero la profundidad de ese afecto, la manera en que Creedence se había convertido en parte de la identidad musical de generaciones enteras en México, eso lo entendió de manera más visceral cuando finalmente tocó en el país. Creedence como banda nunca tocó en México. Eso es un hecho histórico que tiene un peso enorme cuando se piensa en lo que esa música significó para el público mexicano. Millones de personas crecieron amando esas canciones sin que la banda que las creó hubiera pisado nunca su territorio. Era un amor de una sola vía. Un amor correspondido a distancia.
John Fogerty sí ha tocado en México en años recientes, y el recibimiento que encontró en esos conciertos fue de una intensidad que él mismo ha descrito como algo que no esperaba. Cuando tocó Fortunate Son ante un público mexicano, cuando escuchó a miles de personas cantar una canción que habían amado durante décadas sin entender la letra, algo en él se movió de una manera que pocas cosas habían logrado moverlo antes. Ese es el vínculo entre John Fogerty y México. No está documentado en ningún contrato, no aparece en ningún registro legal. Está en la memoria de millones de personas que escucharon sus canciones en bodas, en funerales, en fiestas de barrio, en la radio del carro yendo a trabajar. Está en el hecho de que Juan Gabriel, el cantante mexicano más importante del siglo XX, grabó una versión de Have You Ever Seen the Rain llamada Gracias al Sol. Si Juan Gabriel te versionó, México te adoptó definitivamente. Hay un aspecto de la historia de John Fogerty que raramente se menciona en los perfiles periodísticos y que sin embargo es fundamental para entender quién es este hombre, su relación con el silencio. Fogerty ha pasado periodos largos de su vida sin grabar, sin hacer giras, sin apariciones públicas. La gente tiende a interpretar esos silencios como retiros artísticos o como consecuencia de sus peleas legales. Pero hay algo más. Fogerty es, por naturaleza, un hombre muy reservado, un hombre que desconfía profundamente de la industria musical y de los medios de comunicación. Un hombre que durante décadas protegió su vida privada con una intensidad que bordeaba la paranoia, aunque dado lo que le había ocurrido con Saenz, esa desconfianza tenía fundamentos reales. Esa reserva lo protegió de muchos de los excesos que destruyeron a otros músicos de su generación. Fogerty no tuvo las historias de adicciones que marcaron a tantos de sus contemporáneos. No protagonizó escándalos públicos. No se deshizo en entrevistas de madrugada contando cosas que después lamentaría. Vivió su vida con una discreción poco común en alguien de su nivel de fama. Pero esa misma reserva también lo aisló. Lo mantuvo encerrado en sus propios pensamientos, en sus propias batallas, en sus propias versiones de los hechos sin el contrapeso de otras perspectivas. Y eso contribuyó a que algunas de sus decisiones, incluyendo la manera en que manejó su relación con Tom y con el resto de los miembros de Creedence, fueran decisiones tomadas desde dentro de una burbuja que nadie podía penetrar completamente. Cook y Clifford, los otros dos miembros sobrevivientes de Creedence, han dado entrevistas a lo largo de los años en las que expresan sentimientos complejos sobre Fogerty. Hay admiración genuina por su talento. Hay también resentimientos que claramente no se han resuelto del todo. Hay versiones de los hechos que no coinciden completamente con la versión de Fogerty. Como ocurre siempre cuando varias personas viven juntas una historia intensa, la verdad final no pertenece a ninguno de ellos por completo. Es un mosaico de perspectivas y cada pieza tiene algo de verdad. Lo que sí es indiscutible es la música, eso no tiene versiones alternativas. Green River existe y es extraordinario. Fortunate Son existe y es una obra maestra. Proud Mary existe y ha sobrevivido versiones de Ike y Tina Turner, de Elvis Presley, de cientos de otros artistas y sigue siendo reconocible como algo especial. Esa música es real, es poderosa y viene de John Fogerty. En los años 2010, Fogerty entró en una nueva fase de su carrera que muchos no esperaban, la reconciliación pública con su pasado. No solo en términos de volver a tocar las canciones de Creedence, sino en términos de hablar sobre ese periodo de su vida con una honestidad que antes le había resultado imposible. En entrevistas de esa época, Fogerty comenzó a hablar de la muerte de Tom de manera más abierta, habló del dolor que le causó perder a su hermano con esa deuda pendiente. Habló de las cosas que no dijo a tiempo, de las conversaciones que no tuvo, de los años que pasaron entre ellos construyendo distancia cuando podrían haber construido otra cosa. Hubo algo que John dijo en una entrevista que se quedó grabado en la mente de quienes la escucharon. Dijo que la lección más importante que Tom le había enseñado, paradójicamente, fue una lección que aprendió después de que Tom murió. La lección de que el tiempo con las personas que amas es más valioso que cualquier decisión artística, que cualquier pelea de control, que cualquier principio estético. Que había sacrificado años de relación con su hermano en el altar de su visión musical, y que ese sacrificio no valía lo que le había costado. Esas palabras tienen un peso particular porque vienen de alguien que casi nunca habla en términos tan personales. Fogerty no es un hombre que comparte sus vulnerabilidades fácilmente. Cuando lo hace, es porque algo se ha movido en él de manera fundamental. En 1993, durante la ceremonia del Salón de la Fama, Fogerty notó algo que lo incomodó profundamente. Stu Cook y Doug Clifford querían tocar juntos como Creedence. No con él. Habían formado una banda llamada Creedence Clearwater Revisited con otros músicos y seguían tocando los clásicos. Fogerty consideraba que usar el nombre Creedence sin él era una apropiación indebida de la identidad de la banda.
Cook y Clifford argumentaban que tenían el mismo derecho histórico a ese nombre que Fogerty. La disputa legal que siguió fue otro capítulo más en la interminable saga judicial que rodea a todo lo relacionado con Creedence. Hay algo casi shakespeariano en la historia de esta banda. 4 amigos que se juntaron de adolescentes, que crearon algo que el mundo amó y que terminaron peleando durante décadas por el control de ese legado. Cada uno convencido de que su versión es la correcta, cada uno con suficientes razones para sostener esa convicción. Y el público, tanto en Estados Unidos como en México y en el resto del mundo, que simplemente ama la música y probablemente nunca supo de la mayoría de estas peleas. En 2015, algo histórico ocurrió. John Fogerty y los miembros sobrevivientes de Creedence, Stu Cook y Doug Clifford, llegaron a un acuerdo legal que puso fin a décadas de disputas. Los detalles del acuerdo no fueron divulgados públicamente, pero el resultado fue visible. El ambiente entre ellos se distendió, las declaraciones públicas dejaron de ser combativas. El capítulo de la guerra legal, al menos entre los propios exmiembros de la banda, parecía haber llegado a su fin. Para Fogerty, eso fue una liberación, no completa, porque los derechos de publicación de las canciones siguen siendo un tema complicado, pero sí lo suficiente como para permitirle moverse con más libertad emocional respecto a ese periodo de su vida. En 2017 lanzó un álbum llamado Wrote a Song for Everyone, en el que grabó las canciones clásicas de Creedence junto a artistas contemporáneos de géneros completamente diferentes. Brad Paisley en country, Keith Urban, Foo Fighters, Zac Brown Band. Fue su manera de decir que esa música era suficientemente grande para sobrevivir cualquier estilo, cualquier época, cualquier pelea legal, que Proud Mary seguía siendo Proud Mary fuera quien fuera que la tocara, y en 2022, por primera vez en décadas, los derechos de publicación de algunas de las canciones de Creedence volvieron parcialmente a manos de John Fogerty. Fue el resultado de cambios en la legislación de derechos de autor en Estados Unidos que permiten a los autores recuperar sus obras después de determinado número de años. El proceso no fue sencillo ni inmediato y no resolvió todo el panorama legal de un golpe, pero fue un paso simbólico y real al mismo tiempo. John Fogerty volvió a ser, en cierta medida, el dueño de lo que siempre había sido suyo. Tenía 77 años. Había tardado más de 50 años en recuperar una parte de lo que había perdido con ese contrato firmado, siendo un muchacho de 19 que no entendía bien lo que estaba firmando. ¿Qué dice todo esto sobre John Fogerty? ¿Qué dice sobre la industria musical? ¿Y qué dice sobre la relación entre un artista y el público que lo ama sin saber nada de sus batallas privadas? La primera cosa que dice es que el talento y la integridad artística no protegen a nadie de los contratos ruinosos. Fogerty era un genio musical, eso no impidió que firmara algo que le costó décadas de angustia. La industria musical de los años 60 estaba estructurada de una manera que beneficiaba sistemáticamente a los sellos y a los empresarios a costa de los artistas. Fogerty no fue el único que cayó en esas trampas. Fue simplemente uno de los que lo vivió con más intensidad porque lo que perdió era especialmente valioso. La segunda cosa que dice es que el control excesivo tiene un costo humano. Fogerty hizo grande a Creedence porque tenía una visión clara e imponía esa visión con una determinación que no aceptaba compromisos. Pero esa misma determinación le costó a su hermano, le costó su relación con los otros miembros de la banda y probablemente le costó años de su propia paz interior. Ser el más talentoso en el cuarto no te da automáticamente razón en todo. Esa es una lección que Fogerty aprendió de la manera más dolorosa posible. La tercera cosa que dice es sobre México, aunque México no aparezca directamente en la historia. El amor que el público mexicano le dio a la música de Creedence durante más de 50 años es la prueba de que las grandes obras de arte tienen una vida propia que va más allá de los dramas de sus creadores. Las peleas legales de Fogerty con Sáenz, los conflictos dentro de la banda, la amargura de los años 70 y 80, nada de eso importó en las cantinas de Guadalajara o en los bailes de quinceañera de la Ciudad de México. Lo que importó fue la música. Y la música era y sigue siendo extraordinaria. Cuando Juan Gabriel grabó Gracias al Sol su versión de Have You Ever Seen the Rain, estaba haciendo algo más que un tributo a una canción. Estaba certificando que esa música pertenecía también a México, que había sido adoptada con la misma intensidad con que se adoptan las propias tradiciones. Eso no ocurre con cualquier artista extranjero. Ocurre solo con los que tocan algo universal. John Fogerty tocó algo universal porque escribía desde un lugar muy específico y muy honesto. Escribía desde su infancia sin padre en Berkeley, desde su miedo al ejército, desde su amor por una música del sur que nunca había conocido en persona, desde su rabia contra los privilegiados que mandaban a los pobres a morir en guerras que no entendían. Esa especificidad, paradójicamente, es lo que hizo que su música resonara con personas de culturas completamente diferentes. Hoy, John Fogerty sigue actuando.
Con más de 75 años, su voz sigue siendo reconocible, su energía en el escenario sigue siendo la de alguien que tiene algo que demostrar o algo que celebrar, o quizás ambas cosas al mismo tiempo. Ha hablado de Tom en diversas ocasiones con una emoción que ya no intenta esconder. Ha dicho que le hubiera gustado tener más tiempo con él, que hay conversaciones que quedaron incompletas, que carga eso con él, pero que ha aprendido a cargarlo de una manera que no lo paraliza. Ha hablado de Sáenz con menos rabia que antes, aunque no sin amargura. Sáenz murió en 2014. Las peleas entre ellos, al menos las que podían tener en vida, terminaron con esa muerte. Lo que queda es el registro histórico de un conflicto que duró décadas y que Fogerty considera que definió su vida de maneras que hubiera preferido evitar. Y ha hablado de Creedence con algo que se parece al orgullo, aunque el orgullo de Fogerty siempre viene mezclado con una nostalgia complicada. Esos 4 años y medio de existencia de la banda produjeron una cantidad de música excepcional que pocas bandas de cualquier era han igualado. 7 álbumes de estudio, docenas de canciones que siguen sonando en todo el mundo más de 50 años después. Una presencia en la cultura popular que no ha disminuido. En México, Creedence sigue siendo una de las bandas más queridas entre las personas que crecieron en los años 70 y 80. Sus canciones siguen en la radio, siguen en las fiestas, siguen siendo parte del tejido sonoro de un país que nunca los vio en vivo como banda, pero que los hizo propios de todas las maneras posibles. Eso es el legado real de John Fogerty, una música que viajó más lejos que él, que llegó a lugares donde nunca fue y que se quedó allí para siempre. La historia de John Fogerty es la de un hombre que ganó y perdió y volvió a ganar, no siempre las mismas cosas y no siempre de las maneras que esperaba. Es la historia de alguien que pagó un precio enorme por su perfeccionismo y por su desconfianza, pero que también creó algo que justifica difícilmente ese precio. Es la historia de un hermano que no supo ser hermano a tiempo, de un artista que no supo proteger lo que era suyo hasta que ya era demasiado tarde. De un hombre que encontró, más tarde de lo que hubiera querido, pero antes de que fuera imposible, una manera de vivir con todo eso. Y cada vez que suena Proud Mary, cada vez que alguien en una cantina de México tararea Have You Ever Seen the Rain sin recordar exactamente de dónde viene esa melodía, cada vez que un joven descubre por primera vez Fortunate Son y siente esa descarga de energía que la canción sigue produciendo décadas después de ser grabada, John Fogerty gana de nuevo. Porque la música sobrevive a los contratos, a las demandas, a las peleas de hermanos, a los años de silencio. La música sencillamente sobrevive. Y eso al final es lo único que importa. Pero hay algo más que no se ha dicho todavía. Algo que muy poca gente fuera de los círculos de la industria musical conoce y que tiene que ver con el período de los años 80 cuando Fogerty estaba en el punto más bajo de su vida creativa. Después de la disolución de Creedence en 1972, Fogerty firmó un contrato en solitario con Fantasy Records para lanzar álbumes propios. Eso significaba que seguía atado al mismo sello, al mismo Sáenz, que ya le había quitado los derechos de sus composiciones con Creedence. Y en ese nuevo contrato las condiciones tampoco favorecían al artista de manera significativa. Era como si Fogerty no hubiera aprendido la lección del primer contrato, o como si hubiera aprendido la lección pero no tuviera alternativas reales en ese momento. Su primer álbum en solitario con Fantasy se llamó simplemente The Blue Ridge Rangers, lanzado en 1973. Era un disco de versiones de canciones country y gospel, grabado completamente solo por Fogerty. Él tocó todos los instrumentos, él cantó, él produjo. Fue un disco extraño, casi excéntrico, que desconcertó a quienes esperaban el sonido de Creedence, pero tenía una lógica interna. Fogerty estaba regresando a las raíces de la música que amaba, despojándola de todo adorno, reduciéndola a sus elementos más básicos. Ese disco no fue un éxito comercial significativo, pero fue un ejercicio importante de autoconocimiento para Fogerty. Le demostró que podía existir musicalmente fuera de Creedence, que tenía recursos artísticos propios suficientes para sostenerse. También le demostró lo difícil que era hacer todo solo. En Creedence, por más que él controlara todo, había otras manos, otras voces, otros cuerpos físicos en el escenario y en el estudio que contribuían a crear algo colectivo. Solo, Fogerty tenía el control absoluto que siempre había buscado, y ese control absoluto resultó ser, al mismo tiempo, liberador y agotador. En 1975 lanzó un segundo álbum en solitario, simplemente llamado John Fogerty. Ese disco incluía algunas canciones originales que mostraban que su capacidad como compositor no había disminuido, pero el disco tampoco fue el éxito que se esperaba. Y Fogerty, frustrado con Fantasy Records, frustrado con Sáenz, frustrado con la industria en general, tomó una decisión radical. Se retiró. No hizo giras. No concedió entrevistas. No grabó nuevo material durante casi 10 años. 10 años de silencio. Para entender lo que ese silencio significó, hay que entender lo que la música era para Fogerty.
Desde los 10 años, desde que encontró esa guitarra en la casa familiar después de que su padre se fue, la música había sido su manera de procesar el mundo. Era su lenguaje emocional, su forma de comunicarse con algo más grande que él mismo. Callarse durante 10 años no fue solo un retiro estratégico, fue una forma de autocastigo, o quizás de autoprotección, probablemente ambas cosas. ¿Qué hizo durante esos años? Vivió. Tuvo hijos con su primera esposa, Martha Pais, con quien se había casado en 1965. La relación con Martha fue larga y complicada, y terminó en divorcio. Fogerty ha dicho muy poco sobre ese periodo de su vida privada, lo cual es coherente con su naturaleza reservada, pero las personas cercanas a él de esa época han señalado que fue un periodo de mucha oscuridad interior. Cuando Fogerty rompió el silencio con Centerfield en 1985, el álbum llegó al número 1 de las listas. El público lo había esperado. Había algo casi conmovedor en esa recepción. 10 años después, la gente seguía ahí, seguía queriendo escuchar a John Fogerty. Esa fidelidad del público hacia un artista que había estado prácticamente ausente durante una década dice algo importante sobre la profundidad del vínculo que Creedence había establecido con sus oyentes. El single The Old Man Down the Road, que desencadenaría la demanda de Science, fue número 1 en las listas de rock. Y Rock and Roll Girls también tuvo un desempeño comercial muy sólido. El álbum vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos solo en sus primeras semanas. Fogerty estaba de vuelta, y la industria musical lo sabía. Pero justo en ese momento de regreso triunfal llegó la demanda de Science, y lo que esa demanda le hizo a Fogerty emocionalmente es algo que él mismo tardó años en describir con honestidad. En entrevistas dadas años después, Fogerty describió el periodo de las demandas de Science como algo que literalmente lo paralizó creativamente. Cada vez que intentaba escribir una canción nueva, una voz en su cabeza le preguntaba si sonaba demasiado parecido a algo de Creedence. Y si sonaba parecido, Science podría demandarlo de nuevo. Era una trampa kafkiana, no podía escribir como él mismo sin arriesgarse a ser acusado de plagiar su propio estilo. Ese bloqueo explica en parte por qué el álbum que siguió a Centerfield, Eye of the Zombie de 1986, fue un fracaso crítico y comercial. Era un disco que sonaba a todo menos a John Fogerty, porque Fogerty estaba intentando conscientemente no sonar a sí mismo. El resultado fue música sin alma, sin la autenticidad que definía su mejor trabajo. El público lo notó y lo rechazó. Y después vino otro periodo de silencio, esta vez de 11 años. Desde 1986 hasta 1997, cuando salió Blue Moon Swamp. 11 años en los que Fogerty no lanzó ningún álbum de material original. Lo que ocurrió en esos 11 años es una historia de reconstrucción interior muy lenta y muy trabajosa. Fogerty trabajó con terapeutas, trabajó en su relación con Julie, que se había convertido en su ancla emocional. Trabajó en entender por qué le costaba tanto soltar el control, por qué le era tan difícil confiar, por qué la música que amaba se había convertido en una fuente de ansiedad en lugar de alegría. Hay una cosa que Fogerty ha dicho en entrevistas que resume bien ese proceso. Dijo que en algún momento de esos años se preguntó quién sería él si no fuera John Fogerty de Creedence Clearwater Revival. Si despojara toda esa carga de expectativas, de disputas legales, de historia, ¿qué quedaba? Y la respuesta que encontró fue inesperadamente simple. Quedaba un hombre al que le gustaba tocar la guitarra y que tenía cosas que decir. Eso era suficiente para empezar. Blue Moon Swamp fue el resultado de ese proceso. Un álbum que tardó más de 3 años en grabarse porque Fogerty quería que cada nota estuviera exactamente donde él quería, pero también porque cada vez que lo grababa sentía que era real, que venía de ese lugar auténtico que había perdido durante años. El Grammy que ganó ese álbum fue la validación externa de algo que Fogerty ya sabía internamente, había vuelto a ser el mismo. Hay un elemento de la historia de John Fogerty que conecta directamente con la experiencia de millones de personas en México y que nunca se menciona en las crónicas habituales sobre la banda, el tema de la identidad prestada. Creedence sonaba música del sur de Estados Unidos, al pantano de Luisiana, al delta del Mississippi, a una América profunda y rural que tiene muy poco que ver con Berkeley, California, o con las ciudades industriales del norte donde vivía la mayor parte del público que compraba sus discos. Fogerty construyó toda una estética musical basada en lugares que no conocía de primera mano y en experiencias que no había vivido directamente. Eso es, en términos estrictos, una apropiación. Fogerty tomó la estética del blues del sur, del rockabilly, del soul, géneros creados mayoritariamente por músicos afroamericanos con experiencias de vida radicalmente diferentes a la suya, y los usó para construir su propio sonido. Esta no es una acusación nueva, muchos artistas blancos del rock clásico hicieron algo similar.
Pero en el caso de Fogerty, la paradoja es particularmente llamativa porque su música sonaba tan auténticamente sureña que engañó a medio mundo. ¿Por qué esto es relevante para México? Porque algo parecido ocurrió en sentido inverso. El público mexicano tomó la música de Creedence, una música que no era geográficamente suya, que hablaba de un río americano y de una guerra americana y de una política americana, y la hizo completamente propia. La integró en sus rituales, en sus fiestas, en su memoria colectiva. Creó con ella una relación tan íntima como la que tienen con la música de sus propios artistas. Hay algo hermoso y algo extraño en eso al mismo tiempo. Hermoso porque demuestra que la música genuina trasciende las fronteras sin esfuerzo. Extraña porque revela que la identidad de una canción no pertenece solo a quien la escribe, sino también a quienes la escuchan, la cantan, la bailan, la convierten en el soundtrack de momentos que el compositor nunca imaginó. Cuando alguien en Monterrey puso Proud Mary en su radiocassette en 1973 mientras conducía a trabajar, esa canción dejó de ser solo la canción de un muchacho de Berkeley sobre un barco en el río. Se convirtió también en la canción de ese momento específico, de ese camino específico, de esa vida específica, y en ese sentido Proud Mary pertenece tanto a ese conductor de Monterrey como a John Fogerty. Eso es lo que los contratos y los derechos de publicación nunca pueden capturar. Pueden determinar quién cobra cuando la canción suena en la radio. No pueden determinar a quién pertenece en el sentido más profundo de esa palabra. Los últimos años de la carrera activa de John Fogerty han estado marcados por una energía que sorprende a quienes lo ven actuar. En sus conciertos más recientes, tocando ante públicos que incluyen a personas que lo vieron en los años 60 y a jóvenes que lo descubrieron a través de plataformas digitales, Fogerty muestra una conexión con el escenario que habla de alguien que finalmente ha encontrado la paz con lo que hace. Ha dicho en varias ocasiones que una de las cosas que más lo han sorprendido de los últimos años es la cantidad de jóvenes que conocen y aman la música de Creedence. Canciones escritas hace más de 50 años que siguen siendo descubiertas por generaciones que no habían nacido cuando fueron grabadas. Fortunate Son ha aparecido en películas, en series de televisión, en videojuegos, en contextos que Fogerty nunca imaginó cuando la escribió en un estudio de San Francisco en 1969. Esa persistencia de la música es, para Fogerty, la prueba de que lo que hizo valió la pena, aunque haya costado lo que costó. Aunque hayan existido los años de silencio, las demandas de Sainz, la distancia con Tom, los contratos ruinosos, si el resultado de todo eso es música que sigue emocionando a gente 50 años después, entonces quizás el precio no fue demasiado alto. O quizás sí fue demasiado alto, pero ya no se puede cambiar. Esa es la ambivalencia con la que John Fogerty parece haber aprendido a vivir. La aceptación de que su historia fue como fue, con todo su dolor y toda su gloria, y que intentar reescribirla en la imaginación no sirve de nada. Solo sirve la música que quedó, y la música que quedó es extraordinaria. Hay una última pieza de esta historia que merece ser contada, porque conecta el principio con el final de una manera que Fogerty probablemente no había planificado, pero que la vida construyó de todas formas. En los últimos años, Fogerty ha estado trabajando en recuperar los derechos de las canciones de Creedence que le corresponden bajo las leyes actuales de derechos de autor. Es un proceso legal, complejo, lento, pero es también un proceso simbólico de enorme importancia para él. Recuperar esas canciones significa, en algún nivel que va más allá de lo económico, volver a ser completamente el dueño de lo que creó. Cerrar un círculo que se abrió de manera tan dolorosa en 1964 cuando firmó ese primer contrato sin entender lo que estaba cediendo. Tiene más de 75 años, ha vivido una vida larga, intensa, complicada, ha creado música que sobrevivirá décadas más, ha perdido a su hermano sin haber dicho todo lo que necesitaba decir. Ha peleado batallas legales que duraron más que algunas carreras musicales completas. Ha encontrado el amor, la familia y algo parecido a la paz. Y todavía toca. Todavía sale al escenario. Todavía canta Proud Mary, Fortunate Son y Have You Ever Seen the Rain con una voz que, aunque ya no es la de un joven de 23 años, sigue siendo inconfundiblemente la suya. Eso al final es lo más extraordinario de todo. No los contratos, no las demandas, no los conflictos familiares. El hecho de que después de todo lo que ocurrió, John Fogerty todavía quiere tocar, todavía tiene cosas que decir, todavía encuentra en la música, en ese instrumento que tomó de niño después de que su padre se fue, una razón para seguir. México lo sabe. Aunque no sepa todos estos detalles, aunque nunca haya conocido los contratos, ni las demandas, ni la historia con Tom, México lo sabe de la manera más importante. Lo sabe porque cuando suena Fogerty, algo se mueve. Y eso no miente nunca.
Si esta historia te marcó de alguna manera, si sentiste en algún momento de este recorrido que la vida de John Fogerty dice algo sobre la tuya, sobre lo que vale la pena defender y lo que vale la pena soltar, entonces no puedes perderte el próximo video en este canal. La historia de otro hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y cuya música sigue viva de maneras que nadie pudo haber predicho. Una historia igual de oscura, igual de humana y con un final que todavía genera debate. Te espera aquí.